Miércoles. Higiene y manipulación de alimentos. Esto es un microorganismo. Para sobrevivir requiere alimentarse de diferentes nutrientes presentes en el ambiente. Hace millones de años, uno de estos microorganismos dio origen a la vida en la Tierra. Paradójicamente, hoy algunos de ellos pueden significarle la muerte a cualquier ser humano. Desde principios de la historia, el hombre, al igual que los microorganismos, ha debido alimentarse para no morir de hambre. En este proceso que comenzó con nuestros más lejanos antepasados, varios de ellos perdieron la vida probando distintos alimentos, venenosos o contaminados por algunos microorganismos. Desde el tránsito de nómadas a sedentarios, ahí, digamos, es donde arranca a haber problemas en términos de flujo de bacterias, de flujo de problemas asociados, digamos, a almacenaje de alimentos. En el antiguo Egipto, una enfermedad contraída en una zoonosis ocasionó la muerte de cerca del 60% de la población de África del Norte, Europa y el centro y sur de Asia. A este fenómeno llamado peste bubónica se le conoció como la peste negra o la gran pestilencia cuando reapareció en el año 1346. Se cree que para este tiempo cobró la vida de una cuarta parte de la población europea. Es posible que animales portadores de infecciones contaminaran algunos alimentos que posteriormente eran ingeridos por humanos y de esta manera se propagara aún más la enfermedad. Uno no alcanza a imaginarse hoy cómo es caminar en una calle, esas calles de esas dimensiones tan angostas europeas, por en medio de canales por donde bajan excrementos humanos y baja de todo, porque baja también los desperdicios de las casas. Entonces los colores y los aromas ahí, digamos que se confunden también con unos hábitos complejos a la hora de usar el agua, justamente porque no hay agua. ¿Qué era lo que pasaba en esa época? Que no había limpieza. ¿Qué era lo que pasaba? Había ratones. Los ratones cargaban pulgas. Las pulgas pican y cuando las pulgas están llenas de bacterias, que en este caso de la peste negra era la Pasteurella pestis, en vez de sacar del individuo que estaban picando, le inoculaban bacterias muy graves. ¿Por qué se llama peste negra? Porque la peste negra es sangrado. El paciente sangraba y se volvía negro. Muchas veces quemaron. Después de las primeras pestes que generaron tanto miedo, ¿cierto? Entonces lo que hicieron fue quemar y quemar y quemar, pero quemaban indiscriminadamente porque no sabían dónde estaba el foco. Entonces estaban muy preocupados por identificarlo, pero tampoco lo pudieron encontrar fácilmente. Este aterrador panorama, aunque poco probable en la actualidad, es posible. Las bajas condiciones de higiene que persisten en centros de distribución de alimentos y la falta de higiene en las personas podrían desembocar en tragedias como las mencionadas. Con esta introducción, damos bienvenida al módulo de enfermedades transmitidas por los alimentos del curso de higiene y manipulación de alimentos. Precisamente para evitar este tipo de contagios, se han venido mejorando los procesos en la manipulación de alimentos y se han establecido buenas prácticas de manufactura que van desde la producción de los alimentos en el campo hasta el momento en que se sirven para el consumo. Estas buenas prácticas deben darse en todos los pasos de la cadena de producción alimentaria. Las buenas prácticas de manufactura, como su nombre lo indica, son el buen manejo de los alimentos. Uno cuando monta un sitio, un restaurante o cualquier sitio de comidas para vender comida al público, tiene la responsabilidad de entregarle al cliente un alimento sano, lo que se denomina en el lenguaje de manipulación de alimentos inocuo. Entonces, cuando muchas veces se encuentra en la palabra inocuidad, quiere decir sano y en perfecto estado. La cadena alimentaria o agroalimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones que tiene un alimento desde su producción primaria en el campo o en el mar, pasando por el procesamiento y comercialización hasta llegar al consumidor final. En este proceso se dan 4 fases fundamentales: la producción, sea esta agrícola o pecuaria; la industria alimentaria, que comprende la transformación o fabricación del producto;
el transporte y la distribución del mismo, y por último la venta del producto y su llegada al consumidor final. A todo lo largo de la cadena, desde la granja a la mesa, uno debe conservar las buenas prácticas higiénicas. Las buenas prácticas higiénicas no solamente se dan en el proceso de transformación o de recolección, sino también se dan en la parte de consumo, ¿sí? Uno de los etapas más riesgosas en este momento es directamente la de consumo, en particular lo que es la parte de los servicios de alimentación o la misma cocina en el hogar. Comer, entonces, es la última fase de una cadena que empieza en el campo y termina en la mesa. Sin embargo, al llegar el alimento a nuestras manos, no sabemos si ha cumplido con los procesos adecuados. La manipulación de alimentos es clave. Entre menos toquemos nosotros los alimentos, entre menos los toquemos con la mano y los manipulemos y los estemos pasando de un lado a otro y manejando y manipulando, como su nombre lo dice, es mejor para el alimento, porque entre más los toquemos y más los manipulemos, vamos a tener mayor contaminación. Juan siembra semillas que con el paso del tiempo y tras los cuidados correspondientes se convertirán en lechugas listas para ser cosechadas. Estas lechugas se lavarán, empacarán y transportarán hasta la tienda o supermercado en el que Luis hace sus compras. Luis tiene un restaurante y la lechuga forma parte fundamental de los platos del día. De manera que si hay una mala práctica en alguno de los puntos que hay entre la siembra de las semillas y la preparación de la ensalada que acompaña cada plato, aumenta la posibilidad de que alguien que consuma la ensalada de Luis contraiga una enfermedad de transmisión alimentaria. Si uno desde que recibe la materia prima no tiene el cuidado suficiente con la manipulación y en el momento de la preparación tampoco se tienen las normas y la práctica adecuada para manipular el alimento, pues básicamente lo que podemos hacer es intoxicar a un comensal y pues no hay nada más grave cuando uno trabaja en la industria de los alimentos que intoxicar a un comensal o a varios comensales. Otras circunstancias en que ha habido mal manejo de la comida o de los alimentos que han producido gran cantidad de enfermos han sucedido varias veces en la historia. Una muy importante fue en los Estados Unidos hace varios años, cuando la carne para producir las hamburguesas de una cadena de restaurantes venía contaminada con la materia fecal de las vacas, y la materia fecal de las vacas traía E. coli, la E. coli quedó contaminando la carne, y la carne pues fue a muchas hamburguesas de muchos sitios, y personas tuvieron enfermedades diarreicas muy graves no solamente de estar con diarrea unos días, sino de haber quedado con problemas hemorrágicos o con problemas igualmente de disfunción renal, que han tenido problemas crónicos. Incluso han habido casos, por ejemplo cuando yo estuve en Canadá, que el chef más famoso del momento en Vancouver hizo una fiesta y hizo unos encurtidos de champiñones y le delegó esta tarea a alguien que no los manipuló bien, y la persona intoxicó, el chef intoxicó a más de 60 personas y esto le costó su carrera. La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito que tiene como huésped definitivo un animal doméstico. ¿Cuál cree usted que es? A. El perro. B. El gato. C. El canario. Otros cursos ofrecidos por el SENA son: buenas prácticas en la manipulación de la carne, protección y conservación de alimentos. La respuesta es la B. El patógeno que causa la toxoplasmosis se encuentra en los gatos y otros felinos que por lo general adquieren la infección luego de ingerir alguna de las formas del parásito, que pueden estar en ratones o en palomas. Los contaminantes que afectan a los alimentos pueden ser físicos, químicos o biológicos. Dentro de los contaminantes físicos encontramos restos de plástico, vidrio, madera, alambre, entre otros. Los contaminantes físicos son todas las cosas externas que pueda caer dentro del alimento cuando lo estamos preparando. Por ejemplo, mucha gente en los almacenes cierra las bolsas de los alimentos con gancho de la grapadora.
de la cocedora. Entonces llegamos a preparar el alimento, rasgamos la bolsa, el gancho no sabemos dónde cayó, puede ser que haya caído dentro de la preparación que nosotros hicimos. O se le cae a uno en un anillo, o sea, el anillo no solamente por higiene, sino porque se le puede caer dentro de la comida. Es tipo película que dice uno, bueno, mordió el anillo. ¿Qué otro contaminante físico es? Y es muy importante, las espinas de los pescados, todos los huesos que nosotros cortamos, que salen esquirlas, porque no los cortamos por las articulaciones, sino por la mitad. Cuando se porciona un pollo, deberían cortarlo por las articulaciones que están protegidas y tienen cartílagos. ¿Qué pasa con la contaminación física? Yo me como el alimento, por pequeño que sea, o se me reventó el vidrio y me cayó encima de la comida que estoy produciendo y no me di cuenta y lo mezclé. Eso me rompe a mí el intestino por dentro. Eso es una contaminación física, todo lo externo. Los contaminantes químicos pueden ser restos de pesticidas, cobre, plomo, metales pesados y detergentes. Y por último, nos encontramos con los contaminantes biológicos, microbios, bacterias, hongos y virus que tienen una particularidad muy peligrosa. Son invisibles a la vista. En la contaminación biológica tenemos los hongos, las bacterias, los parásitos y los virus. Los únicos que nosotros vamos a matar con la congelación son los parásitos. De resto es con el calor, manejamos el calor. Si no manejamos el calor correctamente, tenemos la temperatura de alto riesgo entre 6 grados y 60 grados, lo cual quiere decir que nosotros no estamos teniendo en cuenta, no nos importa que el alimento esté a 15, a 20, a 30 grados, lo dejamos durante mucho tiempo ahí, empiezan a reproducirse las bacterias y ya generamos una contaminación. Al consumir un alimento contaminado por alguno de estos microorganismos, fácilmente se podría contraer cólera, salmonelosis, botulismo o gastroenteritis, entre otras enfermedades. Las setas más comunes tienen que ver con la ingesta de microorganismos infecciosos. Si vamos a ver qué microorganismos infecciosos vienen en la comida mal manejada por mala higiene, son principalmente los virus, luego las bacterias y los parásitos. Y esto produce enfermedad diarreica aguda. Si tú preguntas cuál es la causa de la enfermedad diarreica aguda más frecuente, es la intoxicación alimentaria o la ingesta de alimentos contaminados por estos microorganismos. Un microorganismo como este dio origen a la vida en la Tierra hace millones de años. No es raro entonces que el ser humano tenga en el cuerpo cientos de millones de microorganismos solo detectables a través de un microscopio. Algunos son beneficiosos y ejercen un control en el crecimiento de otros microorganismos nocivos. Otros, sin embargo, pueden llegar a ser muy peligrosos, sobre todo porque ni siquiera nos damos cuenta en qué momento entran a nuestro cuerpo. Los microorganismos más frecuentes, en este caso, para las bacterias, hemos encontrado que han sido los estafilococos coagulasa positivos, la salmonela, los clostridium, los bacilocerios, en la parte de bacterias como tales. Y en la parte de virus hemos encontrado, como por ejemplo la hepatitis A, los rotavirus y los adenovirus, es lo que más se ha circulado en Colombia como tal. La enfermedad de transmisión alimentaria por microorganismos es principalmente viral. Eso sucede tanto en los niños como en los adultos, pero igualmente puede ser bacteriana, que da síntomas de diarrea de tipo de colon, o puede ser parasitaria, que lleva unas diarreas un poco más prolongadas, que pueden ser subagudas ya en el tiempo, hasta más de 3 semanas con diarrea. Existen alimentos que tienen más alto riesgo que otros de adquirir bacterias nocivas para la salud debido a su composición. Entre estos alimentos encontramos las salsas y cremas, los productos lácteos, huevos, mayonesa, carnes rojas y blancas, comida de mar, pasteles rellenos y alimentos cocidos que se consumen fríos. ¿Qué hace que un microorganismo esté en determinado producto? Eso va a depender directamente de lo que se denominan factores intrínsecos. ¿Qué son los factores intrínsecos? Los factores intrínsecos son características que tienen los alimentos y que facilitan que de pronto que los microorganismos puedan desarrollarse con mayor facilidad. ¿Cuál es el síntoma más común que se presenta en el caso de contraer una enfermedad causada por alimentos? A. Palidez. B. Dolor de cabeza.
C. Dolor abdominal. Otros cursos ofrecidos por el SENA son Control de calidad de productos cárnicos, Principios de nutrición. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. La respuesta es la C. El síntoma más común es el dolor abdominal, que por lo general viene acompañado de diarrea, vómito o fiebre. Estos síntomas pueden llevar a la deshidratación y en algunos casos puede llegar a la muerte. Dentro de la cadena alimentaria existen ciertos factores que comprometen la inocuidad de los alimentos. Hablamos de la temperatura, la acidez del medio, pero por sobre todo del agua. El ser humano está compuesto en un 60% de agua y necesita de esta para vivir. Para producir uno solo de los platos de lechuga que Luis sirve cada día en su restaurante, se requieren 6 galones de agua. Y para producir un plato de carne, se requieren unos 2.600 galones. Un microorganismo como el que posiblemente haya dado origen a la vida, pero que en su versión negativa podría causar incluso la muerte, también requiere del agua para sobrevivir. Cuando hay determinados nutrientes como la proteína y aparte de eso hay mucha agua, existe la posibilidad de que los microorganismos también se puedan desarrollar. Esto está unido a otro factor que se denomina actividad de agua, y esa actividad de agua está relacionada directamente con el agua disponible en un producto. Eso quiere decir que el agua, ese elemento esencial para la vida de cualquier especie, puede presentar microorganismos peligrosos para el ser humano. De no hacerle un tratamiento adecuado, puede comprometer la salud de quien la consuma. El manejo del agua es súper importante. Nosotros debemos usar siempre agua potable, siempre, también para la producción de hielo, y para la producción y para lavar los platos y las ollas y para la cocción. Se puede manejar de varias formas el tema del agua. El agua es básico para la cocina y entendemos que el agua, si está estancada o si en algún momento tiene algún tipo de contaminación, si no se le da el tratamiento básico, pues obviamente vamos a intoxicar a alguna persona. Lo más importante es o tener un filtro de agua que elimine con las impurezas y la bacteria del agua, o por otro lado, llevar a punto de hervor el agua que se va a usar para cualquier producto para poder utilizarla. Con el hielo hay que tener muchísimo cuidado, porque pues obviamente es humedad y genera hongo muy rápidamente, y tenemos que saber cómo se almacenan. Esa es otra cosa, es un tema bien interesante para manejar, porque compramos el hielo, está entre una bolsa. Normalmente lo que hace uno es que los hielos están pegados entre sí, entonces uno tira la bolsa al piso para que se despeguen los hielos. Y cuando llega uno al sitio mete el hielo con la bolsa de toda la nevera. Entonces, ¿qué contaminaciones tenemos? Todo alimento tiene contacto con el agua en cualquier parte de la cadena de producción alimentaria, ya sea en el riego de cultivos, al dar de beber al ganado o para lavarlo antes de ser ingerido. Además, según su tipo y naturaleza, los alimentos contienen una cantidad variable de agua. Esto hace que unos sean más susceptibles que otros a la contaminación. Aunque no parezca tan importante, la temperatura puede alterar la inocuidad de los alimentos. Por eso, si se mantiene una adecuada temperatura en todo proceso, se logra una alta probabilidad de no contaminación. Por ejemplo, entre los -7 y los 10 grados centígrados, varios alimentos detienen la proliferación de algunas bacterias. Sin embargo, en productos como carnes rojas, blancas, peces, mariscos y los lácteos, se desarrollan microorganismos que pueden afectarlos. Si se pone un alimento a temperatura ambiente, este se descompondrá más rápido que uno que está en la nevera, y si el producto tiene bacterias contaminantes, la proliferación de ellas será mucho más rápida a temperaturas entre los 20 y 65 grados centígrados que en temperaturas más bajas. Es importante recordar cuáles son las temperaturas seguras. Entonces, una de las cosas es que
Cuando vamos a refrigerar un alimento, este debe estar por debajo de 4 grados centígrados. Cuando vamos a congelar un alimento o que el proveedor lo traiga al lugar de producción, debe estar por debajo de menos 18 grados centígrados. La temperatura en la cual se multiplican más los microorganismos está entre los 4 y los 60 grados centígrados. Cuando se habla de tratamientos térmicos se habla en las dos direcciones, tratamientos térmicos por calor, entonces la pasteurización es un excelente ejemplo, o hablas en el otro extremo en los tratamientos térmicos por frío. ¿Qué es lo que hace el frío? Realmente lo que hacen las bajas temperaturas es reducir la actividad. En este caso estamos hablando de los microorganismos, reducir la tasa metabólica del microorganismo, o sea, lo adormece, lo deja en una condición en el que él no se va a multiplicar y además no va a producir las toxinas que generan los microorganismos, algunos de ellos, que son lo que te enferma. La transmisión de enfermedades por alimentos se debe a que en restaurantes o en ventas ambulantes de comidas no se practica un adecuado hábito higiénico sanitario, como lavarse las manos luego de entrar al baño o luego de dedicarse a otra actividad, por ejemplo tomar dinero del pago y seguir manipulando el alimento. Sin embargo, las enfermedades transmitidas por alimentos no son exclusivas de lugares que no tienen una adecuada higiene. Es importante recordar que el consumo de alimentos forma parte de una cadena que empieza en el campo y termina en la mesa. Y si hay una mala práctica en cualquiera de las fases de esta cadena, el consumidor final de un alimento está expuesto al peligro. Si empiezan a aparecer síntomas como dolor de estómago, diarrea, vómito, cambio de temperatura corporal, dolor de cabeza o brotes en la piel, probablemente se deba a algún contagio por alimentos. La infección por alimentos quiere decir que el microorganismo ingerido es el que produce el daño. La intoxicación por alimentos, cuando es por microorganismos, es la toxina que produce el alimento. Voy a nombrar dos en especial. Una es la toxina del estafilococo dorado, que produce una enfermedad diarreica aguda severa con deshidratación, o por ejemplo el Bacillus cereus. El Bacillus cereus se encuentra en el arroz frito. El arroz frito, como del tipo de comida china mal manejado, que se ha dejado por fuera de la nevera, también produce una enfermedad diarreica muy severa, y no es el bacilo en sí, es la toxina que produce el bacilo. La toxinfección requiere la presencia de las dos, tanto de la bacteria como la toxina en el organismo de la persona que la comió para que le produzca el daño. La falta de higiene, el acceso inadecuado a las redes de agua potable, no tener un adecuado control de desechos, así como manipular alimentos en un medio insalubre, por ejemplo cerca a la red de alcantarillado o a vertederos públicos, aumentan los riesgos de contaminación de los productos que se van a consumir. Los síntomas de quienes padecen alguna enfermedad transmitida por alimentos pueden variar dependiendo del tipo de contaminante o microorganismo contraído. Puede ir desde un simple dolor de estómago hasta complicaciones graves en el cerebro, resultado de los quistes que produce la tenia o la lombriz solitaria. La cadena de producción alimentaria empieza en el campo y termina en la mesa. Si en algún punto de todo este proceso una sola práctica falla, se corre el riesgo de contaminar los alimentos. Desde el agua que se utiliza para el riego de los cultivos y para dar de beber a los animales de los que se extraerá carne, hasta la limpieza del cuchillo con que se cortará esa carne segundos antes de su consumo, deben tener un proceso correcto de manipulación e higienización. Un solo detalle que se pase por alto puede poner en riesgo la salud y la vida. Otros cursos ofrecidos por el SENA son Gastronomía colombiana, Cocina internacional, Conservación de frutas y verduras,